Vi la señal solo un segundo, iluminada por los faros del camión y la lluvia que caía como una cortina de alfileres. Era de metal vieja oxidada, pero las letras no eran las mismas que antes. Primero decía San Miguel, y en el parpadeo siguiente San Miguel II. El número del kilometraje también cambió. Retrocedió como si el camino mismo se encogiera bajo mis ruedas. No lo imaginé, lo vi. Y justo después la carretera se volvió más angosta y el GPS dejó de responder. El sonido del motor se sintió lejano y por un instante juraría que escuché, dentro del camión, una respiración que no era la mía. Buenas noches, comunidad. Hoy les traigo un relato que me llegó hace poco, contado con voz temblorosa y manos que aún olían a diésel. Dicen que la carretera no tiene memoria, que solo te lleva de un punto a otro, pero los que vivimos en ella sabemos que eso no es del todo cierto. Hay tramos donde el asfalto parece recordar, donde los kilómetros se repiten como si el tiempo tropezara, donde los nombres de los pueblos cambian como si quisieran probarte. Este episodio está dedicado a ustedes, los que viajan de noche, a los tráileros, choferes, repartidores y viajeros solitarios que acompañan su camino con café frío y luces de neón lejanas. A quienes saben que la oscuridad en carretera no es solo ausencia de luz, es presencia de algo que a veces te observa desde el borde del camino. Y antes de empezar, recuerden nuestra advertencia de siempre. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Así que bajen el volumen del mundo, enciendan una luz tenue y acompáñenme a recorrer una ruta donde los nombres cambian y los caminos a veces se devoran a sí mismos. Marcos llevaba 22 años manejando tráiler. Sabía distinguir la vibración de una llanta mal calibrada con solo escuchar el eco del motor. Había cruzado medio país de noche. Había visto nieblas que parecían mares suspendidos y luces que se movían sin razón en la distancia. Pero nunca había tenido miedo. Hasta esa noche. Era la madrugada del 14 de abril, exactamente 2:47 am, y el cielo estaba cubierto por una llovizna fina, de esas que no mojan del todo, pero humedecen los pensamientos. Marcos venía desde la central de abastos de Querétaro, con destino a un punto de entrega en Coahuila. Una ruta larga pero conocida. En la radio sonaba apenas un zumbido débil. La señal se perdía entre cerros. El café en el termo estaba tibio y la carretera vacía, envuelta en ese silencio que solo se escucha a mitad de la nada. Frente a él, la línea amarilla del pavimento parecía un hilo que lo ataba al mundo. A los lados montes oscuros y de vez en cuando el reflejo distante de un caserío dormido. El GPS, esa voz que tanto le había ahorrado extravíos, le marcaba un desvío. Desvío hacia San Miguel, 12 kilómetros. Ruta alternativa. Marcos no recordaba ese nombre, pero confió en el aparato. Pensó, si me ahorro 20 minutos mejor. El motor rugió suave al tomar el entronque. La lluvia se volvió más intensa y el parabrisas más borroso. Entonces la vio. Una señal metálica, vieja, torcida, cubierta por el reflejo amarillento de su propio faro. Al pasar frente a ella, las letras eran claras. San Miguel, 12 kilómetros. Todo normal. Pero al mirarla por el retrovisor, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La palabra no era la misma. En el reflejo la señal decía San Miguel Olvido, 12 kilómetros. Creyó que había leído mal. Giró el cuello para confirmar y la placa, ahora vista de frente, decía San Miguel II, 11.8 kilo. El número había cambiado. Frenó. El camión se detuvo con un chirrido que rompió el silencio de la madrugada. Marcos bajó, linterna en mano, con el agua golpeándole el rostro. El metal de la señal estaba frío, casi helado, y su superficie parecía recién pintada. Pero no olía a pintura. Olía a hierro viejo, y a algo más, a ceniza, a tierra quemada. Pasó la mano por las letras y el 2 final estaba tallado a mano, con una herramienta filosa. No era parte del relieve original, como si alguien lo hubiera grabado con prisa. Mientras inspeccionaba, el silencio fue absoluto. Ni un solo grillo, ni un solo trueno, ni siquiera el sonido del agua golpeando la lámina. Nada. Solo el pulso de su respiración. Entonces, desde el interior del camión, sonó el radio. Un ruido seco, como cuando alguien aprieta un botón viejo, seguido de una voz entrecortada que dijo algo que nunca olvidó. No sigas el desvío, no cuando estés solo. Marcos dio un salto. Corrió al camión, revisó la frecuencia, pero el canal estaba en 0. La estática volvió a llenar el silencio, y durante un instante juró escuchar respiraciones mezcladas en ella, como si alguien más escuchara al otro lado. Pensó en dar la vuelta, pero al mirar por el retrovisor, la carretera que acababa de recorrer ya no estaba ahí. Solo oscuridad y neblina. No se veía el entronque, ni el letrero de salida. Era como si la carretera se hubiera tragado su propio inicio. Encendió el motor. Debe ser cansancio, se dijo. El cerebro juega con uno cuando falta sueño. Aceleró.
pero los kilómetros no pasaban. El GPS seguía marcando 11.7, 11.7, 11.7, y cada vez que parpadeaba la pantalla, la ruta parecía cambiar de nombre. Después de 10 minutos vio otra señal. Pensó que sería el siguiente marcador, pero el número había retrocedido. Ahora decía San Miguel Olvido, 9.9 kilómetros. Y esta vez, bajo la línea de texto, había algo más escrito en pintura negra, a mano. No llegues al kilómetro 6. Marcos tragó saliva. No había nadie en kilómetros. La lluvia caía más densa, el sonido del motor parecía ajeno, como si no viniera del tráiler. Entonces lo sintió. Una vibración sorda, no del pavimento, sino de debajo del asiento. Como si algo golpeara el chasis desde abajo. Se detuvo, bajó otra vez. Miró bajo el camión. Nada. Solo barro, charcos y un papel pegado a una de las llantas traseras. Lo tomó. Era un pedazo de bitácora vieja, con el sello de una empresa que ya no existía, y una nota escrita en bolígrafo. No conduzcas solo. Si ves que el número retrocede, ya estás dentro. Esa frase se le quedó grabada. Arrancó con el corazón en la garganta. Durante los siguientes minutos, cada señal que pasaba repetía el mismo juego. El número bajaba, luego subía y después bajaba otra vez. Hasta que de pronto el GPS parpadeó una última vez y se apagó. Marcos no recuerda cómo volvió a la carretera principal. Solo sabe que cuando amaneció, la patrulla federal lo encontró detenido en una zona que ni siquiera tenía conexión con el desvío que decía haber tomado. Los oficiales no hallaron ningún rastro de camino alterno, solo un tramo de asfalto abandonado que terminaba en una zanja. Días después, uno de ellos, un veterano, le confesó algo en voz baja. Esa historia ya la has escuchado, chofer. Siempre es el mismo nombre, San Miguel. Pero el pueblo no existe desde hace 40 años. Desde entonces Marcos no maneja solo. Y cada vez que pasa por esa región, baja la mirada al volante para no leer las señales. Quizás fue un error del GPS, quizás un sueño producto del cansancio, o quizás, como dicen algunos, hay carreteras que repiten su propio pasado, buscando a quien se atreva a entrar otra vez. Y así lo dejó, comunidad. Marcos nunca volvió a hablar del tema con detalle, pero los que compartimos horas de camino sabemos leer entre líneas. La carretera tiene su propio lenguaje, y no siempre se habla con palabras. A veces una vibración, una interferencia, una señal torcida son formas en que el camino te advierte. No sigas por ahí, porque los que vivimos en la ruta sabemos que las señales no siempre mienten. A veces cambian para avisarte, a veces para confundirte, y a veces simplemente porque algo más las está usando. Y esa idea nos lleva a la siguiente historia. Un relato que empieza igual, con un aviso, pero esta vez no viene de un letrero, sino de una voz vieja, gastada, que aún ronda las estaciones de paso. Una voz que dice, de 3 a 4, no abras la ventanilla. Dicen que en las carreteras más viejas, esas que ya casi nadie usa, todavía se escuchan las voces de los que se quedaron en ellas. Algunos las llaman ecos del tránsito, otros simplemente ruido del viento. Pero los que viajan de noche saben distinguir la diferencia. El viento no repite nombres. El viento no te llama por tu apellido. Esta historia ocurrió en la misma región donde Marcos vio la señal de San Miguel II, aunque varios años después. El protagonista, Leonardo, era un conductor de autobús foráneo. Llevaba 8 años manejando la ruta Monterrey-Durango, una de esas carreteras que serpentean entre cerros y pueblos detenidos en el tiempo. Su turno era el más pesado, el de la 1 de la mañana a las 6. Decía que prefería la noche porque el tráfico duerme y el mundo se calla. Pero aquella madrugada, el silencio iba a tener otro significado. La jornada comenzó con normalidad. 12 pasajeros, todos tranquilos. Una pareja mayor, 3 jóvenes que regresaban de un concierto, un hombre con traje y maletín y una madre con su hija dormida sobre el regazo. El motor del autobús rugía parejo y la lluvia fina comenzaba a pintar los cristales con un brillo opaco. Leonardo tenía puesta su música de costumbre, boleros viejos que le ayudaban a mantener el ritmo. Pasando el kilómetro 104, el tablero del bus se iluminó con una advertencia que nunca había visto antes. Señal de emergencia, sin identificar. Pensó que era un fallo eléctrico, así que siguió conduciendo. Pero al mirar el retrovisor, vio algo extraño. Una luz ámbar parpadeaba dentro del autobús, justo en el pasillo, entre los asientos del medio. Giró la cabeza y durante un instante juró ver a un hombre de pie, vestido con chaqueta de chofer antiguo, de esas grises con botones metálicos y gorra. El tipo no se movía, solo lo observaba. Leonardo frenó bruscamente y encendió las luces del interior. Los pasajeros despertaron sobresaltados, pero el pasillo estaba vacío. ¿Todo bien, chofer?, preguntó uno de los muchachos desde el fondo.
Leonardo solo asintió y dijo que había visto una sombra. Reinició el motor y continuó. Pero no pudo dejar de mirar por el espejo. La luz ámbar seguía parpadeando cada tanto, como si alguien caminara entre los asientos cuando todos dormían. Al llegar al punto conocido como la Curva del Diablo, el lugar donde la carretera parece tragarse su propio sonido, la radio del bus se encendió sola. Un ruido seco, de estática, llenó la cabina, y entre el chisporroteo, una voz vieja, temblorosa, se filtró con claridad. De 3 a 4, no abras la ventanilla. Leonardo se quedó helado. La hora marcaba 2:57 AM. ¿Quién habla?, dijo al micrófono del radio. ¿Central? ¿Me copia? Silencio. Solo el viento colándose por la rendija del vidrio. Apagó el aparato pensando que alguien estaba bromeando. Pero 3 minutos después, justo al marcar las 3:00 AM, la temperatura en la cabina bajó de golpe. Su aliento se volvió visible, como humo flotando en la oscuridad. Y entonces del asiento número 7 vino un golpe seco contra la ventana. Un solo golpe. Como un puño débil, insistente, Leonardo volteó. Era la madre con la niña dormida. La mujer le hacía señas desesperadas para que mirara hacia afuera. Cuando lo hizo, vio lo imposible. A la orilla del camino, a unos metros de los faros, caminaba una fila de personas vestidas con uniformes viejos de chofer y overoles de mecánico. Sus rostros eran pálidos, sin brillo, y todos llevaban algo en la mano. Una gorra gris empapada. Pasaron frente al autobús en silencio, sin mirarlos, con paso lento. Cada vez que uno de ellos cruzaba la luz del faro, desaparecía, como si se deshiciera en la lluvia. Los pasajeros comenzaron a murmurar. Algunos querían que Leonardo acelerara, otros que se detuviera. Pero antes de decidir, el radio volvió a encenderse solo. No abras la ventanilla. La voz era más insistente, casi molesta. No abras. La ventanilla. Leonardo no entendía por qué, hasta que vio algo que le heló la sangre. La niña, la que dormía sobre el regazo de su madre, tenía el rostro empañado de agua. No era sudor, era agua sucia, como si acabara de salir de un río. La madre lloraba en silencio, repitiendo entre dientes: «Ella no estaba así cuando subimos, chofer. Ella no estaba mojada». Leonardo intentó detener el autobús, pero el pedal de freno se hundió sin resistencia. El vehículo seguía avanzando solo, suave, con un zumbido extraño que parecía venir de debajo. Miró el reloj. 3:33 AM. El radio habló por última vez. «Ya abriste una. No abras la otra». El parabrisas se empañó al instante, cubriéndose con gotas por dentro, no por fuera. Y en ese empañado alguien escribió con un dedo invisible: kilómetro 6. El mismo número del que hablaban en la historia de Marcos. Cuando por fin el motor se detuvo, Leonardo se encontró solo. El bus vacío. Ni pasajeros, ni maletas, ni rastros de nadie. Solo los asientos húmedos y un olor a óxido y gasóleo. Salió tambaleando buscando ayuda. Pero lo que encontró fue un cartel oxidado en medio de la lluvia. Decía: San Miguel II, 6 kilómetros. Los rescatistas lo hallaron al amanecer caminando por la cuneta, empapado, sin heridas. Decía una y otra vez lo mismo. Yo les dije que no abrieran la ventanilla. Yo les dije. Nadie volvió a encontrar el autobús. Solo un tramo de huellas profundas, como si algo pesado se hubiera desvanecido sobre el asfalto. Y hasta hoy algunos conductores aseguran escuchar por la radio cerca de esa zona una voz que repite entre la estática: de 3 a 4, no abras la ventanilla. Y así, comunidad, la advertencia se repite. Distinto lugar, distinto conductor, pero el mismo nombre, el mismo número, la misma hora maldita. No hay coincidencias en la carretera, solo trayectos que se cruzan cuando no deberían. Marcos vio la señal. Leonardo escuchó la voz. Ambos estuvieron cerca del kilómetro 6, un punto del mapa que parece moverse solo, como si no quisiera ser encontrado 2 veces en el mismo sitio. Muchos dicen que es una leyenda, que los fantasmas no usan radios ni señales de tránsito, pero quienes han pasado por esa región cuentan que al acercarse a la medianoche, los dispositivos se vuelven locos, los GPS se reinician, las frecuencias cambian, y a veces una voz vieja se cuela entre la música de fondo, solo para recordarte que no estás solo en el camino. Y esa, precisamente, es la antesala de la siguiente historia. Un relato que no comienza en la carretera, sino en una pequeña estación de descanso a la orilla del mismo tramo. Un lugar donde los choferes paran a tomar café, pero donde, según cuentan, alguien más también se detiene cada madrugada. Alguien que no pertenece a este lado del camino. Dicen que toda carretera tiene su refugio, su pequeño santuario para los que viven al volante, una gasolinera, un puesto de tacos abierto toda la noche, un café con luces de neón donde el cansancio se mezcla con el olor a diésel. La historia que sigue ocurrió en uno de esos lugares.
Un sitio que a simple vista parecía un punto más en el mapa, pero que con el tiempo se volvió una sombra entre los choferes. Nadie lo admitía en voz alta, pero todos lo conocían como la parada del kilómetro 6. Era una madrugada fría. A finales de 2019, Rogelio, conductor de tráiler, llevaba más de 12 horas manejando sin descanso. Transportaba piezas mecánicas hacia Torreón, y aunque conocía bien el trayecto, esa noche algo se sentía diferente. Había pasado ya por los tramos conocidos, las curvas, los cerros, los poblados dormidos. Pero cuando vio el letrero viejo con el número 6 pintado a mano, decidió detenerse a descansar un rato. A la derecha, una hilera de árboles secos custodiaba una cafetería diminuta, con luces amarillas que titilaban como si estuvieran al borde de apagarse. El letrero decía, Café San Miguel, abierto 24 horas. A Rogelio le pareció curioso. No recordaba haber visto ese sitio antes, y sin embargo, todo le resultaba vagamente familiar. Estacionó el tráiler y entró. El sonido de una campanilla marcó su entrada, pero dentro no había nadie. Solo el murmullo de una cafetera vieja y una radio susurrando una canción ranchera, distorsionada, como si viniera de otra época. Sobre el mostrador, una taza humeante, como si alguien la hubiera servido hacía segundos. Rogelio miró a su alrededor, tratando de encontrar al encargado cuando escuchó una voz detrás de él. También lo vio, ¿verdad? Se giró. Era una mujer mayor, delgada, con el cabello recogido y un delantal azul desteñido. Tenía los ojos cansados, pero su voz era firme. ¿Perdón?, preguntó él. La señal, dijo ella, la que cambia de nombre cuando vas solo. Usted viene de allá, ¿no? Del tramo que ya no está en los mapas. Rogelio sintió un escalofrío. No recordaba haberle dicho a nadie de dónde venía. Y sin embargo, la mujer parecía saberlo todo. Se sentó en la barra sin saber por qué, y ella le sirvió una taza de café negro. El vapor subía lento, dibujando formas en el aire. No se preocupe, dijo ella. No le hará daño, si no contesta cuando lo llamen. ¿Quién me va a llamar?, preguntó él confundido. La mujer no respondió, solo miró hacia la ventana. Afuera, la neblina se había espesado tanto que ya no se distinguía la carretera. Apenas la silueta del tráiler, inmóvil, y algo más. Una figura que caminaba alrededor del vehículo, despacio, casi arrastrando los pies. Tenía una linterna, pero la luz no alumbraba nada. Solo un destello opaco que se movía de un lado a otro, como si buscara algo en el suelo. Rogelio se levantó. La mujer le tomó del brazo. Su mano era helada. No salga todavía. ¿Quién es ese tipo?, preguntó él. Ella bajó la voz. No es un tipo. No desde hace mucho tiempo. Él busca las llaves. Las perdió la noche que no regresó. Rogelio sintió que la garganta se le cerraba. Miró otra vez por la ventana. Y entonces lo entendió. La figura llevaba el mismo uniforme que él, la misma gorra, la misma chaqueta reflectante. Era como si estuviera viendo su propia sombra proyectada en el pasado. Golpearon la puerta, una sola vez, fuerte, insistente. Rogelio, dijo una voz grave del otro lado. Ábreme, traigo tu carga. El hombre retrocedió un paso. ¿Cómo sabe mi nombre? La mujer negó con la cabeza. Le dije que no contestara. Si responde, se queda con ellos. El golpe se repitió, más fuerte. Y entre cada golpe, la voz decía su nombre, cada vez más cerca, más humana. Rogelio, ya casi llegas. Abre. El aire dentro del café se volvió pesado, con olor a humedad, a tierra mojada. La radio estalló en un chillido metálico y la cafetera comenzó a temblar, derramando un hilo oscuro sobre el mostrador. Rogelio cubrió sus oídos, cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, la mujer ya no estaba. Ni el café, ni las luces. Solo el eco del golpe, como si aún resonara desde otra habitación. Salió corriendo al tráiler, subió de un salto y encendió el motor. Las luces frontales iluminaron el lugar donde antes estaba la cafetería. Pero no había nada, solo un terreno baldío, cubierto de maleza y un letrero caído, oxidado, que apenas se leía entre la neblina. Café San Miguel, cerrado desde 1986. Rogelio condujo toda la noche sin detenerse. Al amanecer, llegó a una gasolinera real donde le dijeron que en ese tramo no había ningún café abierto desde hacía décadas, que el último dueño del Café San Miguel había muerto en un incendio junto con su hija, una mujer de cabello recogido y delantal azul. Desde entonces, Rogelio nunca volvió a pasar por ahí. Y entre los camioneros se dice que si alguna vez ves una cafetería encendida cerca del kilómetro 6, mejor sigue de largo, porque si te detienes puede que te sirvan una taza de café y una conversación que no pertenece a este mundo. Y ahí lo tienen, comunidad. Otra parada, otra voz, otra advertencia que nadie puede explicar. 3 historias, 3 hombres distintos, pero la misma carretera, la misma hora maldita,
El mismo nombre que parece susurrarse solo, San Miguel. A veces pienso que la carretera tiene memoria, que guarda las huellas de cada conductor, de cada error, de cada promesa rota al volante, y que, cuando el silencio es suficiente, esas memorias despiertan. No para asustarnos, sino para recordarnos que no estamos tan lejos de ellas. Gracias por seguir aquí, en esta oscuridad compartida. A todos los que conducen de noche, a los que viajan solos, a los que saben que el peligro no siempre tiene rostro. Este episodio es para ustedes. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Esa posibilidad de que en medio de la neblina una voz te llame por tu nombre, y no sea alguien que respira el mismo aire que tú. Dicen que en cada tramo de carretera vieja hay un punto donde el tiempo se detiene, donde los relojes se niegan a avanzar y los motores suenan distinto. Algunos lo llaman un error, una ilusión del cansancio, pero los que han pasado por ahí saben que no es ninguna de las dos cosas. Hay una hora en la que los caminos se abren, y no todos los que pasan regresan. Héctor era un mecánico de tráileres jubilado. Durante 30 años recorrió los caminos del norte, ayudando a conductores varados entre cerros, desiertos y pueblos donde el viento tiene nombre propio. Después de escuchar las historias sobre el kilómetro 6, decidió volver a manejar una última vez. Decía que no lo hacía por valentía, sino por curiosidad. Si hay algo ahí afuera, quiero saber qué es. Y si no lo hay, quiero dormir tranquilo sabiendo que no fue mi imaginación. Preparó su viejo camión International del 88, le colocó una radio antigua de banda corta y salió una madrugada sin avisar a nadie. Llevaba solo un termo de café, una linterna y una libreta donde anotaba las coordenadas del trayecto. A las 2:46 am, el camino empezó a cubrirse con neblina. La visibilidad bajó a menos de 5 metros. El silencio era total, solo el motor respirando lento, como si el camión también temiera seguir avanzando. Pasó frente a un letrero torcido. La pintura estaba casi borrada, pero alcanzó a leer una palabra oxidada. San Miguel. Lo curioso era que no decía San Miguel II ni San Miguel Olvido. Solo San Miguel, como si la carretera lo estuviera invitando al origen de todo. Héctor anotó la hora, 2:53 am, y justo entonces la radio se encendió sola. Una interferencia leve, y entre la estática, una voz femenina, suave, susurrante. De 3 a 4, no abras la puerta. La misma advertencia que había escuchado Leonardo años atrás, pero con una diferencia. Ahora, sonaba como si se lo dijeran directamente a él. Condujo unos kilómetros más hasta encontrar una gasolinera abandonada. Las bombas estaban oxidadas, cubiertas de polvo. El letrero del precio marcaba 8,50 por litro, una tarifa de más de 20 años atrás. El reloj del tablero marcó 3:04 am y el motor se apagó solo. Héctor bajó, linterna en mano, y comenzó a caminar entre los surtidores. El aire olía a tierra mojada y bajo la luz pálida de la luna pudo ver un reflejo metálico junto a la oficina principal. Era una placa con nombres grabados, medio cubierta por el óxido. Se agachó para leer. A la memoria de los caídos del Café San Miguel, 1986, el mismo año del incendio. El mismo nombre del café donde Rogelio tomó su última taza. Héctor sintió un nudo en la garganta. Apagó la linterna. Y en ese instante escuchó pasos lentos, arrastrados, que salían desde el interior del viejo local. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Un parpadeo de luz anaranjada iluminaba el interior. Y una voz, idéntica a la de la radio, murmuró desde dentro. «Héctor, llegaste tarde». El hombre se quedó inmóvil. La piel se le erizó por completo. «¿Quién eres?», preguntó con voz quebrada. Silencio. Luego el sonido de un encendedor. Una llama que se prendía y apagaba en la oscuridad. Héctor dio un paso más. Adentro, el aire era denso, espeso, como si el incendio de 1986 siguiera ocurriendo una y otra vez. Las paredes estaban tiznadas y en el suelo el contorno de una mesa quemada. Encima de ella, una radio vieja, igual a la que llevaba en su camión. De pronto, el aparato se encendió solo y comenzó a emitir una voz grave, distorsionada. «Bienvenido, Héctor. Ya es hora». El reloj de pulsera marcaba 3:13 am. Una ráfaga de aire helado recorrió el lugar. Las llamas invisibles parecieron revivir, iluminando por un instante una figura entre las sombras. Era un hombre alto, delgado, con gorra gris y chaqueta de chofer. Tenía los ojos vacíos, pero la boca sonreía. «De 3 a 4 no abras la puerta», dijo la figura. «Ya lo hiciste, ¿verdad?». Héctor retrocedió. La puerta detrás de él se cerró de golpe. El fuego estalló alrededor, pero no quemaba el aire. Solo consumía las sombras, los recuerdos, las voces. En medio de ese caos, Héctor entendió la verdad. No era un lugar,
Era un ciclo, una repetición, una hora exacta donde todos los caminos, todas las historias, todos los muertos de la carretera se encontraban. Marcos, Leonardo, Rogelio, todos habían pasado por ahí, cada uno dejando una señal para el siguiente. La voz volvió a hablar, ya no desde la radio, sino desde dentro de su cabeza. La carretera no te lleva a San Miguel te lleva a ti. Héctor corrió hacia la salida. La puerta se abrió sola, y al cruzarla, la luz del amanecer lo cegó. Estaba en medio de la carretera vacía. Su camión seguía allí, encendido. El reloj del tablero marcaba 4 a.m. en punto. El fuego, la gasolinera, la voz, todo había desaparecido. Solo el letrero seguía ahí, flotando en la distancia. Kilómetro 6, San Miguel II. Nunca más se volvió a saber de Héctor. Solo se encontró su libreta abandonada en el asiento. En la última página había escrito una frase temblorosa, con tinta corrida por el sudor. De 3 a 4, no abras la puerta, no importa quién toque. Y así, comunidad, la carretera cerró su círculo. 4 historias, 4 viajeros, una misma advertencia que se repite como un eco que no muere. Dicen que en la región norte, si viajas entre las 2 y las 4 de la madrugada, los mapas dejan de tener sentido. Las señales cambian, los nombres se mueven, y el camino por un instante se convierte en otra cosa. Nadie sabe si San Miguel II existe en este mundo o si es solo un reflejo del nuestro, un pedazo del pasado que se niega a ser olvidado. Tal vez sea una memoria viva, o tal vez simplemente el purgatorio de los que mueren en el volante sin saberlo. La verdad, solo la conoce la carretera. A todos los que me escuchan mientras manejan de noche, les dejo una última advertencia. Si alguna vez ven una señal que no recuerdan, si el GPS se confunde, si la radio empieza a tablar sola, no sigan el desvío, sigan recto, no miren atrás, porque la posibilidad es pequeña, pero siempre existe, la posibilidad de que del otro lado de la niebla alguien esté esperándolos, y no precisamente entre los vivos. ¿Ustedes qué creen, comunidad? ¿San Miguel II fue un accidente de la memoria o un lugar que existe solo para los que viajan solos? Yo solo sé que esa noche entendí algo. Lo que temes en el camino, a veces te encuentra.